Amén, amén, qué maravilla. Quiero aprovechar y decir, amén, quiero decir a todos ustedes, todos estos hermanos que vinieron al PAC, ellos vinieron con un concepto de que iban a sufrir mucho en el PAC. Por eso, queridos hermanos, quiero decirles a ustedes, no tengan miedo del PAC, no tengan miedo del PAC. Allí en el PAC ustedes van a ser muy bien tratados, muy bien recibidos, con mucho amor, con mucho cariño, con mucho respeto. Y esos hermanos que van a ayudarles a ustedes son más jóvenes que ustedes, pero ellos tienen solo un objetivo. Ellos quieren que usted tenga una experiencia sobrenatural con Dios allí en el PAC. Esa es nuestra intención de hacer de que todos pasen por el PAC. Muy bien, cuando el PAC comenzó, él comenzó para el perfeccionamiento de los colportores. Y yo consideraba ahí en el comienzo, en el 2018-2019, un colportor dinámico es alguien que consigue todos los días sembrar 25 kits por día, constantemente. Entonces sería considerado así un colportor. Como en el 2019 comenzamos a formar, nuestra meta era formar 25 equipos de colportores dinámicos. Hicimos la formación de 27 equipos. Y esos 27 equipos de colportores en formación, claro que no todos conseguían llegar a ese nivel mínimo de 25 kits por día, pero nuestra intención era perseverar para que todos lleguen. Y en eso comenzamos a abrir el PAC para el perfeccionamiento de esos colportores. Gracias a Dios, nuestros colportores dinámicos están llegando a un nivel de 50 kits por día, constantemente. Claro que no todos, por eso es que ellos continúan siendo perfeccionados de tiempo en tiempo en el PAC, para que ellos sean reciclados, para que mejoren cada vez más su performance de trabajo en el colportaje. Y eso ha ayudado mucho a los colportores dinámicos a mantener un patrón alto, elevado, un cierto nivel. Y solo para que sepan ustedes, nosotros debemos de haber distribuido desde el 2017 hasta agosto de este año, nosotros debemos haber alcanzado 12 millones de libros distribuidos a través de los colportores dinámicos y a través de los alimentos diarios que hemos producido. Entonces, llegamos a un nivel increíble, un nivel nunca antes soñado. Gracias al Señor hemos llegado a un nivel muy bueno. Cada año que pasa tenemos más CPEPs que están produciendo mejores colportores, mejores equipos de colportaje que están siendo producidos. Muy bien, bien. Ahora, quiero hablar de otro lado. Del otro lado están los hermanos de la iglesia. Hemos tenido colportores siendo perfeccionados, haciendo un buen trabajo en las calles, sembrando muchos libros. Y quiero nuevamente decirle lo que dije en el live del día jueves. Si algunos tienen dudas, ¿por qué nosotros estamos dando tanto énfasis para trabajar con libros? Quiero decirles a ustedes, hermanos, la incumbencia de la iglesia en Mateo 24, versículo 14, es que nosotros necesitamos predicar el evangelio del reino a toda la tierra habitada, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Lo que quiere decir, el Señor está esperando a la iglesia cumplir, que cumpla su papel y hacer lo que tiene que hacer, predicar el evangelio del reino para determinar la venida del Señor. Que la iglesia en Filadelfia, nosotros somos los responsables en determinar cuándo es que va a venir el fin. Cuando nosotros consiguiéramos predicar el evangelio del reino en toda la tierra habitada, entonces vendrá el fin. Pero pregunto,
habiendo recibido tantas bendiciones del Señor, por ejemplo, el presente, el regalo que nos dio el Señor en el 2017, el abordaje, puedo orar por usted. Nosotros hemos abordado a millares de personas por día y muchas personas han recibido la oración y también están sembrando los libros a través del colportaje. Pero imagínese usted, si nosotros abordáramos a las personas, puedo orar por usted. Resolvemos un problema puntual de la persona en aquel momento que ciertamente estaba necesitando del Señor, y allí nosotros lo llevamos también a invocar el nombre del Señor, el recibir la salvación. Entonces nosotros conseguimos predicar el evangelio de la gracia en aquel momento. Imagínese si nosotros no tuviésemos libros para dejar en las manos de las personas, ¿cómo conseguiríamos predicar el evangelio del reino? Porque tenemos muy pocos minutos en la vida de las personas, y las personas en las calles no tienen mucho tiempo para esperar, para oírnos. Entonces, allí en las calles, en el abordaje, tiene que ser rápido. Por lo tanto, no hay cómo predicar el evangelio del reino allí. Profundizar más acerca de la Biblia, acerca de lo que el Señor nos ha mostrado en la revelación de la palabra. Entonces, la importancia de dejar los libros en las manos de las personas es grande, es muy grande. Esas personas que llevan estos libros, varios de ellos van a abrir los libros, van a comenzar a leer los libros, van a entender que allí está el evangelio del reino. ¿Qué es el evangelio del reino? El evangelio del reino no es solamente que conseguir con que Cristo gobierne su vida, con que cuando Cristo gobierne la vida de las personas a través del evangelio del reino, Él estará bajo el encabezamiento de Cristo. Ciertamente Cristo lo conducirá hasta la iglesia. El momento u otro va a conocer la iglesia, va a ser edificado juntamente con nosotros, aguardando la venida del Señor como vencedor. Y por eso es muy importante que dejemos los libros en las manos de las personas. Ayer, por ejemplo, los hermanos me contaron que ellos abordaron a una persona y esa persona ya estaba con un libro nuestro en la mano y ya había sido abordado en Osasco. Estaba con un libro en su mano y estaba gustando demasiado de este libro. Entonces, ¿quién lee? ¿Con quién hace contacto con el evangelio del reino? Entonces, por eso, queridos hermanos, no tenga ese concepto de que, wow, nosotros estamos preocupados en solamente trabajar con libros, porque en los libros están allí el evangelio del reino que nosotros no conseguimos trabajar en pocos minutos en las calles. Por eso es importante que nosotros tenemos los libros en las manos para dejarlos en las manos de las personas. Esa es nuestra incumbencia. Estamos haciendo esto. Muchas personas están recibiendo a través de los libros la comprensión del evangelio del reino, y no pocas personas nos han buscado para reunir con nosotros porque quieren saber dónde se está practicando esto. Por eso es importante que nosotros trabajemos con los libros. Bien, ¿a dónde quiero llegar? Es a lo siguiente. Desde el comienzo, cuando comencé a hacer el live con el PAC, era para alentar a los colportores que estaban siendo perfeccionados allí. Pero comencé a percibir algo que comencé a admirar en la vida de ellos. Comencé a percibir que ellos eran realmente aquellos que vivían en todo momento el estado de un vencedor. Ellos estaban viviendo un estado, ahí vino la palabra de la diferencia entre estado y la etapa. Entonces ellos alcanzaron el estado de la madurez, pero ellos viven una vida en constante estado de vigilancia. Cuando el Señor encontrara esos colportores haciendo lo que están haciendo en las calles ahora, ciertamente ellos serán vencedores. ¿Por qué? Porque ellos viven en todo momento por la palabra profética. Ellos son obedientes a la palabra desde el inicio del PAC. Ellos
creen en la palabra del profeta. Ellos tuvieron fe, y aquello era la fuerza, la energía para que ellos trabajen en las calles. Y cada vez que ellos perdían un poco el aliento, el ánimo, ellos nuevamente recordaban la palabra profética y el trabajo continuaba. Y lo que quiere decir, el colportaje era hecho por quien vive 24 horas en el Espíritu, dependiendo de la palabra que el Señor habla. Entonces, hermanos, esta admiración mía era que ellos están en el camino de un vencedor. Ellos están en todo momento siendo obligados a vivir en el Espíritu, inmersos en la palabra, para que puedan hacer el trabajo que es el colportaje. Entonces pensé así, wow, ¿cómo sería bueno si la vida de la iglesia normal pudiera ser así? No que todos los hermanos normales de las iglesias sean colportadores dinámicos, no es esto lo que quiero decir, sino que todos los hermanos y hermanas pudieran vivir en ese estado de vigilancia, en ese estado de vivir en el Espíritu, porque los colportores están obligados a vivir en el Espíritu. Quiero repetir lo que siempre digo: el colportaje es diferente de lo que algunos piensan. Nosotros no hacemos el colportaje por dinero, porque el colportaje por dinero no funciona. Sencillamente traba eso. El colportaje no fluye, porque el colportaje no puede ser hecho de acuerdo a nuestros intereses, tiene que ser hecho de acuerdo a los intereses del Señor. Entonces tiene que estar en el Espíritu. Por eso dije, si los hermanos de las iglesias pudieran ganar ese principio, pasar unos días en el PAC y para aprender cómo ellos también viven, aprender a vivir cómo ellos están viviendo en el Espíritu, aunque ellos no practiquen en todo momento el colportaje, ellos pueden tener el espíritu de un colportor. Entonces, desde ese momento, yo comencé a pedir al PAC a abrir un espacio también para los hermanos de las iglesias, principalmente a los líderes de las iglesias. Entonces, hermanos, gracias a Dios, muchos líderes ya han pasado y muchos líderes aún pasarán, ya están en la lista, están en la fila para pasar. Ustedes no se van a arrepentir, no se van a arrepentir. Ustedes van a decir, van a percibir que es una experiencia sobrenatural, una experiencia que era necesaria haber pasado. Y esos hermanos que nos están oyendo, los hermanos de la región de Río de Janeiro, del nordeste, y también los hermanos del sur que están allí en la estancia teniendo comunión conmigo, que ellos pasaron una semana y algunos días con nosotros en esta semana. Todos ellos afirman en una sola voz de que cómo la experiencia del PAC cambió la visión de ellos sobre el colportaje y cómo la visión de la inmersión de la palabra fue reforzado, intensificado. Ellos vieron la importancia de que el Señor quiebre nuestras estructuras. Entonces, eso es lo que quería decir un poco a los hermanos rápidamente, de que nosotros, sin percibir, nosotros estamos viviendo la vida de la iglesia, cada uno en su ciudad, en su región. Vivimos la vida de la iglesia, querramos o no querramos, de cierto modo dentro ya de nuestra zona de confort, de comodidad. Ya estamos acostumbrados, si somos hermanos responsables, estamos acostumbrados a ser hermanos responsables de la iglesia. Usted está acostumbrado, ya tiene experiencia. Cuando necesita del mensaje, da buenos mensajes. Y necesita dar consejos, da buenos consejos a los matrimonios, a las parejas. Si necesita cuidar de los adolescentes, de los jóvenes, de los niños, usted sabe coordinar, ¿cierto? Usted ya tiene una estructura de servicio en su localidad, en su iglesia. Lo que quiero decirles a ustedes, quiero alertarle a usted de que puede que todo esto aún esté siendo hecho, aún dentro de su capacidad, dentro
de su experiencia que usted tuvo dentro de su competencia. Y quiero decirles a ustedes de nuestra propia capacidad, sacarnos de nuestra propia situación ya estructurada. No vamos a buscar recursos reales del Señor. Lo que quiero decir es lo siguiente. Por ejemplo, ¿qué estamos haciendo hoy aquí en la tierra, hermanos? Ya les dije a través del libro de Colosenses. Por ejemplo, en Colosenses capítulo 2, versículo 2, ¿cómo dice? Colosenses 2 dice así: para que el corazón de él, se refiere a los colosenses, de los laodicenses y también de los de Hierápolis, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor. Esta palabra vinculado es entrelazado. Esta palabra vinculado es entretejido, confeccionados como un tejido de amor, alentados y vinculados juntamente en amor. Lo que Dios desea hacer con nosotros, lo que Dios desea en la edificación, lo que entendemos nosotros en la vida de la iglesia, somos instruidos de que lo que nosotros estamos haciendo aquí en la tierra tiene que ser la edificación de la iglesia. Y la edificación de la iglesia en Efesios 3 tiene que ser hecho con materiales divinos, con oro, plata y piedras preciosas. No puede ser hecho con madera, heno y hojarasca. Entonces, vamos a aumentar más datos a esta situación. La edificación de la iglesia, queridos hermanos, nada más es ese entrelazar entre Dios y los hombres con los hombres a través del amor de Dios, a través del amor de Dios. Por eso es que si yo continúo viviendo la vida de la iglesia usando todo lo que sé hacer, aun cuando no soy llevado al límite humano, así como en una experiencia en el PAC, en el primer día, segundo día, tercer día, usted es llevado al límite humano. Usted percibe que usted a veces ni la oración, ni su oración convencional funciona en la calle. Usted ora con las personas, la oración que usted sabe hacer. Parece que usted está dando palabras al aire. No encuentra ningún eco. Pero cuando usted obedece, deja de lado su capacidad. Usted obedece aquí lo que en el PAC se aprende a obedecer. Usted ora la palabra profética, aquello que usted inmergió. Y de repente sucede. Las cosas comienzan a cambiar, a suceder. El PAC, la experiencia en el PAC es para llevarlo a usted, para ver que en su día a día, en su iglesia, usted aún vive de acuerdo a su habilidad natural. Y esa habilidad natural, cuando es probada en la calle, no funciona. Si no funciona, no es algo de Dios. Entonces, hermanos, el PAC le lleva a reconocer, y esto es algo muy bueno. Y allí, cuando una persona dice: puedo orar por usted, y allí funciona, puede. ¿Qué es lo que quiere orar? Ore por mi matrimonio. Entonces allí vuelve a su hombre natural. Usted toma todas sus habilidades como hermano responsable. Usted va a decir: yo sé dar consejos a los matrimonios de mi ciudad. Entonces, en la oración, yo voy a dar consejos a esta persona. Si usted hace esto en su hombre natural, da consejos que usted sabe hacer de acuerdo a su capacidad natural, no va a funcionar de nuevo. Entonces, la experiencia del PAC lleva a que entienda que usted usa en el día a día en su iglesia muchas veces. Es de acuerdo a su capacidad natural y en la calle no funciona. No funciona. Y allí, cuando usted vuelve a la sencillez de la inmersión
aquello que se sumergió y ora de esa manera, la persona parece no entiende nada, pero aquello le impacta porque el Espíritu está trabajando. ¿Me está entendiendo? Entonces, eso es lo que el Señor quiere hacer. Es obediencia a la inmersión, a la palabra. Y obediencia en el PAC genera frutos. Y eso va a ser muy bueno. Usted va a volver a su ciudad. Va a comenzar a reconocer cuando usted está usando su capacidad natural, cuando usted está dependiendo del sobrenatural de Dios, del Señor por encima de su capacidad natural, usando la palabra profética. Esta experiencia, hermanos, va a edificar la iglesia. ¿Por qué? Porque la confección de este tejido de amor, hermanos, no es por la capacidad humana. No es de acuerdo a mi capacidad de amar a las personas, sino por el amor de Dios. Todo viene del amor de Dios. Si no agoto mi límite humano, no voy a buscar recursos de Dios, que es el amor de Dios. Yo aún voy a depender de mi habilidad, de mi capacidad, y no voy a apelar, decir, Señor, llegando al límite, Señor, no consigo hacer nada. Entonces, en ese momento usted hace inmersión, va a buscar en la palabra el amor de Dios. El amor de Dios es la urdimbre, aquellos hilos longitudinales que dan recursos a usted para que usted use en la calle, y usted va a utilizar eso hoy en la iglesia, no más su capacidad natural. Usted usará el amor de Dios como la urdimbre para usted ame a las personas, a los hermanos y servir junto con los hermanos. Allí sí va a resultar en un tejido. Ese tejido es un tejido de amor. Sin que usted entienda, usted está llevando a amar más a las personas con las que usted sirve y también a quienes sirvió. Entonces, esto es maravilloso. Si les pregunto ahora a estos hermanos que pasaron por el PAC, y trabajaron estos días juntos y haciendo inmersión juntos, esas personas están juntas. Yo tengo la seguridad, si hoy miraren a los ojos uno a otro, van a percibir de que están amando, están teniendo un amor inexplicable formado en cada uno de ellos. El amor está estructurado como un tejido entre estas personas que trabajaron juntos, convivieron juntos esos días en el PAC, y también con las personas con quien ellos oraron y ayudaron. Este es el tejido de amor que nos muestra que cada vez que realmente existe un tejido de amor confeccionado, ese tejido de amor es el que vale cuando el Señor vuelva. Imagínese usted, si usted no tuviera esta experiencia del PAC, usted no sabe discernir cuándo se acaban sus recursos humanos o cuando aún está continuando viviendo de acuerdo a sus recursos humanos. Usted se va a engañar hasta aquel día en el tribunal de Cristo. Usted va a decir, Señor, Señor, yo serví toda mi vida y ayudé a los hermanos ministrándoles la palabra, ayudé a los hermanos dando consejos a las parejas, ayudé a los jóvenes, perfeccionando a los jóvenes. Ya pensó en aquel día cuando el Señor diga, en verdad, no te conozco, porque usted no usó los recursos del Señor. Usted no utilizó la urdimbre, que es el amor de Dios. Vea esto, hermanos. Por eso es muy buena esta experiencia de ir al PAC, de saber cuándo nosotros estamos usando nuestros recursos que aprendimos en la vida de la iglesia durante todos estos años, o cuando nosotros agotamos nuestro límite humano, vamos a utilizar los recursos de Dios. Por eso es que en Efesios capítulo 4, versículo 15, después del versículo 12, donde dice que nuestra única obra del ministerio es la edificación del cuerpo de Cristo. Solo que la edificación del cuerpo de Cristo no es de acuerdo a nuestra idea, un edificio físico, una construcción. No es así. Es un tejido de amor, solo que no es plano, es tridimensional. Mire aquí el versículo 15. Sino que siguiendo la verdad en amor. Todo es un asunto de realidad
un asunto de amor. Si no hay recursos que busque del amor de Dios, solamente Dios tiene la verdad, la realidad. No son sus recursos naturales, son los recursos de la verdad de Dios. Si usted busca, sigue la verdad en amor, creciendo en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Solo Cristo puede proveerte este recurso que es el amor y la verdad. Cuando usted agote este límite humano, usted va a buscar los recursos en Cristo. Cristo, como la cabeza, va a proveerte el amor, de quien todo el cuerpo de Cristo, bien concertado y unido. Esta palabra consolidado es la misma palabra vinculado. Bien ajustado, bien concertado, coalescido, entretejido. Por el auxilio de cada parte, estamos saliendo a predicar el evangelio, estamos siendo ayudados por las coyunturas, por la justa cooperación de cada parte. Estamos siendo entretejidos, estamos tejiendo, confeccionando un tejido de amor, y este tejido de amor está siendo confeccionado, es la propia edificación de Cristo, del cuerpo de Cristo. Y cada parte, al cumplir con su función específica, ayuda a que las demás se desarrollen. Y lo que estamos haciendo hoy es exactamente la edificación de la iglesia, que es confeccionar este tejido de amor. Y para cooperar, 1 de Juan 4 dice claramente que nosotros necesitamos del recurso de Dios, que es amor. El versículo 8, 1 de Juan 4:8 nos dice así: el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Si nosotros no tenemos el amor en nosotros mismos, cuando agotamos nuestro límite físico, nuestro límite humano, vamos a buscar los recursos que solamente Dios tiene, porque el amor es Dios mismo. Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Es vivir por medio de Cristo. Es el amor de Dios. En esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios. No tenemos capacidad de amar a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros, envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Mire este versículo 11. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Hermanos, el amor que Dios nos provee, como estos hilos verticales, la urdimbre, es para que nosotros amemos unos a otros en la trame, en los hilos horizontales, para amar a las personas en las calles y servir junto con los hermanos que salen con nosotros en la iglesia. Ahí el versículo 13. Versículo 12. Nadie ha visto jamás a Dios. Esas personas que ustedes se encuentran en las calles para predicarles el evangelio en las calles, nadie ha visto a Dios. Pero si nos amamos unos a otros, si usted ora por la persona lleno de amor, la persona percibe el amor. Esa persona dice: nadie le importé yo, pero a ti te importo. Solamente eso puede ser Dios. Es el amor de Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Cuando vamos a la calle, cuidamos de las personas en las calles. Cuando servimos junto con las personas en las calles, el trabajo es colectivo ahora, el trabajo del nuevo hombre, y somos más unos con otros, ¿cierto? Y allí el amor de Dios, no solamente quedan los hilos sueltos verticales, ahora estamos entrelazados con los hilos horizontales. Gracias al Señor. Entonces, volviendo a Isaías 42, que todos hemos disfrutado mucho. No quiero hablar mucho sobre esto, ustedes ya disfrutaron mucho. Solo quiero decir lo siguiente, que ahora llegó la hora, el momento, el primer tiempo de juego. Nuestro Señor Jesús vino callado, en silencio. Él no gritó, no clamó. Pero ahora, el versículo 13
nos dice, el Señor saldrá como valiente, como hombre de guerra, despertará celo, gritará, voceará y se esforzará sobre sus enemigos. Si hasta el día de hoy el trabajo del Señor permaneció en silencio, estamos en el momento, no es más el tiempo del silencio, estamos en la hora de gritar, porque el Señor, como valiente, marchará como un héroe poderoso, como guerrero lleno de guerra, lanzará grito de guerra. Versículo 14. Por mucho tiempo me he guardado silencio, me he detenido, me detuve, daré voces como la que está de parto, asolaré y devoraré juntamente. Ahora estamos así, estamos furiosos, estamos teniendo dolores de parto. Cuando el nuevo hombre está naciendo, cuando el hijo varón está naciendo, los vencedores están naciendo, están pasando por el PAC, están dejando de vivir de acuerdo a su vida natural, están buscando recursos del amor de Dios, hermanos. El parto está sucediendo, está gritando. ¿A dónde quiero terminar, hermanos? Quiero terminar con Josué 6. Josué 6 es la primera ciudad que el pueblo de Israel, bajo el comando, bajo el liderazgo de Josué, la nueva generación, juntamente con Caleb y Josué, son los únicos dos de la vieja generación. Ellos tenían otro espíritu. Entonces, con esa nueva generación, conquistó la primera ciudad. En esa primera ciudad, ¿cómo es que se conquistó? Capítulo 6, versículo 10. Y Josué mandó al pueblo diciendo, vosotros no gritaréis, ni se oirá vuestra voz, ni saldrá palabra de vuestra boca, hasta el día que yo os diga, gritad. Entonces gritaréis. Allí llegó el primer día. Ellos anduvieron alrededor, rodearon la ciudad de Jericó una vez callados. Así fue hasta el séptimo día. Pero al séptimo día, y rodearon los 7 veces. Solamente en aquel día rodearon la ciudad 7 veces. Solamente que es cuando los sacerdotes tocaron las bocinas la 7ª vez, Josué dijo al pueblo, gritad, porque Jehová ha entregado la ciudad. Gritad, porque el Señor ha entregado la ciudad. Versículo 20. Gritó pues entonces el pueblo y los sacerdotes tocaron las bocinas, y aconteció que cuando el pueblo hubo oído el sonido de la bocina, gritó con gran vocerío y el muro se derrumbó. El pueblo subió luego a la ciudad, cada uno derecho hacia adelante, y la tomaron. Hermanos, yo no sé si lo que voy a hablar está correcto, pero voy ya a intentar aplicarlo. Fueron 7 días. 6 días rodearon callados. Hermanos, en el 7º día, ellos rodearon 7 veces. Y Josué mandó gritar. Y ellos gritaron. Y la ciudad cayó. Hermanos, si nosotros pasamos por 6 días de la creación, estamos al final, casi llegando al 7º día. Si el Señor no mandó gritar, ahora es el tiempo de gritar. Ahora es el tiempo de gritar. Y cuando gritemos, hermanos, la ciudad será tomada por nosotros. Hermanos, el Señor dijo, hasta ahora, yo me he quedado callado, me he contenido, pero ahora voy a gritar. ¿Por qué? Porque el parto está sucediendo. Estos hermanos de las iglesias que se están disponiendo para ir al PAC, para descubrir
que aún pueden estar viviendo de acuerdo a su fuerza natural y desde allí ya no quieren vivir de acuerdo a sus recursos naturales. Ellos quieren vivir todos los días por el amor de Dios, por la urdimbre, bajo el sobrenatural de Dios, y vamos a estar realmente confeccionando el verdadero tejido de amor. No, yo le pido a Dios que ninguno esté engañándose a sí mismo, engañándose por bellos mensajes de suavidad que usted sabe dar, que sabe prestar a los servicios de la iglesia, los buenos consejos que puede dar en la iglesia, y haciendo todo esto en el hombre natural. Y cuando llegue aquel día, no tengamos un tejido de amor para entregar a Dios, haciéndolo todo en el hombre natural. Por eso, hermanos, estamos en el momento de cerrar la era. No queremos engañarnos a nosotros mismos. Nosotros queremos, como los colportores, queremos vivir 24 horas en el Espíritu, haciendo la inmersión en la palabra, amando la palabra. Los adolescentes están transcribiendo los mensajes y siendo obedientes a la palabra. Queridos hermanos, no vamos a engañarnos a nosotros mismos. Vamos a vivir la vida de la iglesia en realidad, confeccionando un verdadero tejido de amor, y así cuando el Señor vuelva, nosotros vamos a ir delante del tribunal de Cristo. No vamos a ir con vergüenza, avergonzados. Vamos a ir aquel día de pie. Vamos a ser vencedores porque nosotros participamos, hermanos, del nacimiento del Hijo varón. ¿Está bueno? Que Dios bendiga a todos ustedes. Amén. No sé si Amir va a dar continuidad. Amén, amén, Pedro. Señor Jesús, qué alegría. Esas comuniones con el PAC se convirtieron muy importantes. Y donde el Señor habla para nosotros la palabra, da mucha alegría, hermanos. Primer punto aquí al inicio es que lo que Pedro dijo acerca de la importancia del libro. Yo ya oí muchas palabras sobre la importancia del libro, pero así como ha sido presentado es la primera vez. ¡Qué maravilloso! Cuando predicamos el Evangelio a las personas, no hay cómo explicar el Evangelio del Reino. Es muy rápido. Simplemente tenemos las condiciones de ayudar a las orando por ellas, invocando el nombre del Señor, pero en cuanto a la palabra escrita, cuando el Evangelio del Reino, no hay otra salida. Realmente nosotros necesitamos dejar el libro en las manos de las personas para que ellas lleguen a su casa, puedan leer el libro y conocer el Evangelio del Reino y venir con nosotros, vivir la vida de la iglesia para que nos ayuden en la predicación del Evangelio. Por otro lado, la importancia también de la ida al PAC. Todos nosotros somos estructurados, estamos llenos en la vida de la iglesia, estamos acostumbrados a vivir por nosotros mismos. Yo llamo a esto vivir la vida de la iglesia en piloto automático. Sabemos ir a las reuniones toda la semana, vamos, pero hermanos, eso realmente no hay cómo traer al Señor de regreso, no hay cómo ejecutar como trabajadores de la última hora de esa manera tradicional. Y esa apreciación que el hermano Pedro tiene por los colportores, todos nosotros tenemos, porque sabemos que ellos viven en el Espíritu 24 horas, todo el día. Porque si no, no hay cómo predicar el Evangelio del Reino haciéndolo como ellos lo hacen. No solamente están trabajando, sino están perfeccionándonos a nosotros. Y nuestras idas al PAC nos ayudan mucho a ser desestructurados y aprender a vivir por la vida de Dios. Porque solo así, hermanos, vamos a estar preparados, y vemos que esas idas al PAC van quitando toda nuestra estructura, nuestra manera tradicional de vivir la vida de la iglesia, y vamos viendo la importancia del libro, la importancia del colportaje, la importancia de vivir en el Espíritu, y principalmente permitir que la palabra sea tomada como dirección en nuestra vida, en las decisiones, y sean basadas en la palabra profética. Si estamos acostumbrados a ayudar a las parejas, ayudar a dar consejos aquí y allá, cuando aprendemos
a perder todas esas estructuras y confiar solamente en el Señor y confiar solamente, conseguimos ayudar a los hermanos. Por eso esperamos que no solamente el PAC sea vencedor, sino que todos nosotros seamos vencedores. Necesitamos aprender esa lección de oír la palabra profética, de inmergirnos y llevar esa palabra y va a sustituir nuestra persona. Y finalmente, esa palabra sobre Josué. 6 días que no dando vueltas. Y al 7º día gritaron: el hijo varón está siendo formado. Oh Señor Jesús, todos nosotros necesitamos gritar. Estamos en el 7º día. Es hora de gritar. De que el hijo varón sea formado. Sea dado a luz. Nunca tuve un hijo, no sé lo que es eso, pero cuando uno ve el sufrimiento de una mujer, nosotros entendemos eso. Es hora de gritar: oh Señor Jesús. Por eso el Señor nos está llevando a predicar el evangelio del reino, ir al PAC, ser perfeccionado. Alabado sea el Señor. Eso ahí, hermanos. Vamos a inscribirnos, vamos a ir. Semana que viene hay 70 más. De ahí a 2 semanas parece que hay 68. De aquí 3 semanas ya hay 75, hermanos. De todos los lados vamos al PAC, hermanos. Vamos a inscribirnos. Vamos a ser perfeccionados. Alabado sea el Señor. ¿Está Andrés por ahí? Estoy aquí. ¿Está despierto? Sí, estoy despierto. ¿Cómo va a dar para dormir con estas palabras? Esa palabra mueve mucho nuestro interior. Primer punto que necesitamos es abrir esa bendición de colportaje dinámico con los libros para la iglesia. Introducir a la iglesia en esta dimensión, en esta esfera. Que el Señor nos dé gracia a todos los líderes de todas las iglesias y puedan ir al PAC y sean perfeccionados allí en las salidas de la salida de comodidad, y allí cuando salimos la iglesia, como usted dice, Amir, estamos muchas veces en piloto automático ya, y yo gané una advertencia. Yo no entendía ese versículo bien ahí en Mateo, cuando el Señor decía: Señor, en tu nombre expulsamos demonios, decimos aquí, allí. Y el Señor dijo al final: no os conozco. Wow, hermanos, todo lo que hemos vivido en la vida de la iglesia, ya sabemos hacer todo, desde el comienzo de la reunión hasta el final de la reunión. Ya tenemos inclusive una cartilla lista de cómo conducir la reunión y estamos sirviendo al Señor de manera disfrazada. Pero en aquel día el Señor nos va a decir: no te conozco. Dios no aprueba la obra que hacemos de forma natural. Por eso es una advertencia muy grande. Por favor, hermanos, lleven esto. Quiero llevar también a las iglesias, los hermanos líderes de mi región, para que todos hagan el PAC. Oh Señor Jesús. Y también realmente es hora de gritar. La primera etapa de Isaías 42, el Señor vino callado, en silencio. Él vino con el Evangelio de la Gracia, pero desde el versículo 11, 12, ahí quedó todo transformado en otro ambiente, en otro escenario. El Señor vino para dar gritos de guerra. Estamos en este grito de guerra. Y Pedro fue muy feliz para asociar este grito de guerra con Josué. Y ellos dieron 7 vueltas. Y esas 6 vueltas que dieron, no sucedió nada. Y en la séptima vuelta, ellos dieron 7 vueltas. Y allí el Señor ordenó gritar y todos gritaron. Y los muros de Jericó fueron derribados. Y allí necesitamos gritar como la mujer que está con dolores de parto. Como la mujer. De ahí Apocalipsis 12. Está sufriendo dolores de parto. Y nosotros estamos
en esa etapa ya 7. Estamos cerca de la venida del Señor. Ese hijo varón está naciendo. La mujer está con dolores de parto. Vamos a asociar eso a nuestra vida de la iglesia. Estamos en la corrida final. Necesitamos terminar la edificación, tejiendo ese tejido para finalizar todo. Oh Señor Jesús, que el Señor nos dé gracia y podamos avanzar. Señor Jesús, muchas gracias.